la acción de tutela para la protección de las formas de vida indígena, afro y campesina en los territorios donde se practica minería de oro. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Y para empezar, quiero contarles un poquito, tenemos 3 grupos, indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinos, y son 3 grupos poblacionales que habitan en territorios en los que se desarrollan actividades mineras de manera indiscriminada, causando graves afectaciones socioambientales. Frente a situaciones de hechos y sujetos análogas en procesos de minería de oro en territorios indígenas, afros y campesinos, nos cuestionamos si existen diferentes grados de protección constitucional respecto de los grados de diferenciación étnica. Vamos a analizar 3 sentencias hito de la Corte Constitucional que tienen 3 pilares fundamentales. La multiplicidad étnica de la Constitución Política del 91, que tiene como implicación la consagración de diferentes derechos para esas comunidades, las estadísticas para cada comunidad frente a su conformación y participación, y las actividades mineras desarrolladas de manera indiscriminada en los territorios que habitan las comunidades y que generan afectaciones socioambientales. Entonces, para los indígenas, en el tema de estadísticas, al 2005, con un censo del DANE, representaban el 3,43% de la población del país. Los afrocolombianos, hoy en día, actualmente, siguen representando casi el 90% de la población del Pacífico colombiano, y para el 2020, los campesinos, en un censo donde se censaron aproximadamente 44,000 personas, el 31,8% de esas 44,000 personas se identificó como campesina. ¿Por qué les traigo este contexto? Porque es muy importante que queramos intentar descubrir si esos diferentes grados de protección jurídica que a través de la tutela han logrado esos 3 grupos en relación con territorios que habitan y en donde se desarrollan actividades de minería de oro generan diferentes grados de protección por parte de la jurisprudencia. Entonces, el primer grupo son los indígenas. En este caso analizamos la sentencia 530 del 2016, que trata el caso del resguardo indígena Cañamomo y Loma Prieta del pueblo en Verachamí. Entonces, para contextualizarlos, hay 4 momentos muy importantes dentro de la historia de este resguardo. El primero es el origen del resguardo colonial, donde es un territorio rico en recursos renovables y no renovables, y hay unas poblaciones sin asignación definida para asentamiento. El segundo momento es un proceso de división del resguardo, donde se genera un movimiento de privatización de los territorios a partir de la Ley 44 de 1873 y se adjudican de manera individual esos territorios como propiedad privada a las comunidades. El tercer momento es una remontada territorial, donde las comunidades están ejerciendo presión sobre el gobierno para que los ayudaran a conservar, proteger sus tierras y sobrevivir a la privatización y todos los riesgos que esta conlleva. Y el cuarto momento es el conflicto armado. La ubicación del resguardo es estratégica para la movilidad y eso pone en riesgo los derechos fundamentales del resguardo. La tutela del grupo indígena, pues básicamente pedía que se parara la explotación minera que afectaba la vida y la relación en el territorio porque les estaba violando los derechos fundamentales a la diversidad étnica, cultural, el territorio, la autonomía, los recursos naturales del territorio y la consulta previa. Esto frente al primer grupo. Entonces tenemos un esbozo de una línea jurisprudencial donde nos preguntamos si se brinda una protección constitucional exclusivamente para el reconocimiento de la existencia de un resguardo indígena, y la posición de la Corte casi siempre se ha dicho que sí existe un reconocimiento de parte de la Corte respecto a la existencia del resguardo y le concede a los accionantes el amparo de los derechos fundamentales. Para el segundo caso, las comunidades afrocolombianas, analizamos la sentencia 622 del 2016, que es el caso del río Atrato, y esta sentencia es muy importante porque la cuenca del río se convirtió en un territorio habitado ancestralmente por diferentes comunidades, cada una con su forma tradicional de vida, y esa forma tradicional de vida tiene una relación de subsistencia económica, donde hay actividades de minería artesanal, caza, pesca y agricultura. Entonces, para contarles un poquito antes de la acción de tutela, el Código Minero incentivaba la privatización de la actividad minera y desconocía el papel del Estado como protector de los derechos fundamentales de las comunidades. Entonces ya no hay un papel de protector, sino un papel fiscalizador frente a ingresos y beneficios económicos que provienen de esa explotación. Tenemos muchos riesgos como son las concesiones mineras, las empresas privadas, las minerías a gran escala y la existencia de recursos naturales en los territorios. ¿Qué buscan los accionantes con la acción de tutela? El Foro Interétnico de Solidaridad de Chocó y los consejos comunitarios de la cuenca del río Atrato, junto con el apoyo y la representación del Centro para la Justicia Social Tierra Digna, ejercen en la acción de tutela para suspender el uso a gran escala de los métodos de extracción y explotación minera, así como la utilización de sustancias tóxicas que ponen en riesgo
la vida de las comunidades asentadas a lo largo de esto. Aquí hay algo muy importante y es que si bien nuestra pregunta es si las autoridades estatales son los responsables de esas afectaciones de los derechos de las comunidades, es la sentencia también gira en torno a que el río, el afluente, se considera como un sujeto de derechos. Y esto es supremamente importante porque tenemos una relación tripartita donde está comunidad, Estado y territorio. ¿Qué significa que se reconozca el río como sujeto de derechos? Esto obviamente tiene una posibilidad muy grande de investigación, es un tema totalmente aparte, pero es muy importante traerlo a colación porque dentro de un estudio que se hizo en la Universidad de los Andes a petición de la Corte, se realizó la inspección para investigar si esos derechos territoriales y culturales de las comunidades influían en el territorio, en el desarrollo y materialización de esos derechos. Entonces, establecimos que hay relaciones sociales ligadas a la tierra y al agua, hay una prolongación entre el mundo cultural y el mundo natural, hay un relacionamiento con el territorio porque el río constituye el principal factor de identidad cultural de esta región y el río es medio de movilidad, fuente de ingresos y espacio social de interacción. El tercer grupo que estamos analizando son los campesinos con la sentencia de los mineros tradicionales de Marmato. Entonces, históricamente Marmato ha sido habitado por una gran variedad de comunidades étnicas, es un territorio con poblaciones multiétnicas. Inicialmente tenía un asentamiento de población indígena, sin embargo, con el Cerro El Burro, que es la montaña, digamos, característica de Marmato, tiene una condición de explotación minera que está directamente relacionada con todo lo que pasa en el municipio históricamente. Entonces, ¿qué pasa? El Cerro El Burro está dividido en dos partes, la zona alta y la zona baja, y la zona alta está destinada a la pequeña minería, mientras que la zona baja está destinada a la mediana minería. Con la llegada de una multinacional, de hidrocarburos de explotación, se inicia un proceso de compra y de concentración de los títulos mineros en la parte alta del cerro y además se elimina la diferenciación entre pequeña, mediana y grande minería que existía en el código de minas y se genera una crisis social y económica que lleva al cierre de las mineras, de las minas que utilizaban tradicionalmente y ancestralmente los mineros de Marmato en la zona alta destinada a la pequeña minería. Entonces, este grupo también ejerce la acción de tutela pidiendo que la resolución que cerraba y desalojaba las minas fuera desconocida porque no fue notificada de forma correcta a la comunidad y porque se les estaba vulnerando el debido proceso y el derecho a la participación. Esto, digamos, por temas de tiempo a grandes rasgos frente a los tres casos analizados y ahora para presentarles los hallazgos. Entonces, ¿qué encontramos frente a esta acción de tutela como mecanismo de protección? Lo primero es que frente a una situación de hechos análoga, que es la extracción indiscriminada de oro, la Corte Constitucional desplegó un repertorio más amplio de derechos para proteger a los indígenas y a los afros en relación con los campesinos. Pues los indígenas tutelaron casi 8 derechos, de los cuales los 8 se reconocieron como vulnerados, los afros casi 6 derechos que también se reconocieron como vulnerados y los campesinos solo se les reconocieron 2 derechos como derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados por los procesos de minería extractiva. El segundo hallazgo es que el sistema jurídico colombiano contiene prescripciones explícitas de rango constitucional que elevan la protección para los grupos que apelan a la diferenciación étnica. ¿Qué implica?